Buenas tardes. En esta tarde lo que vamos a hacer es que nos vamos a comunicar con nuestros hermanos en el Caribe. Así que yo voy a hablar como si les estuviese hablando a ellos, ya que se supone que yo esté también en una ponencia en la República Dominicana. Así que, ¿les parece bien? Buenas tardes, hermanos en la República Dominicana. En esta ocasión nosotros vamos a continuar con este simposio de fe y ciencia. Nosotros queremos hablar acerca de temas bíblicos. Y en esta tarde tenemos una linda audiencia aquí en la UAP, en la Universidad Adventista del Plata. Y el tema es un poco provocativo, la forma en que lo hemos presentado, porque se titula Mejor cállese. Argumentos que nunca debo utilizar al hablar acerca del tema de fe y ciencia. Nosotros tenemos que en el principio de la Biblia se presenta ese versículo de en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y durante este año de manera especial hemos querido como iglesia adventista enfatizar esa herencia. Se han cumplido ya 200 años del nacimiento de Darwin, quien originó ese libro que todos conocemos, El origen de las especies. Por esa razón, en todas las iglesias adventistas, ya para el 22 de octubre, estaremos celebrando la creación. Y esto que estamos nosotros haciendo aquí en la tarde es parte de esa celebración de la creación que estamos haciendo como adventistas en todo el mundo. Nosotros en este sábado de la creación, del 22 de octubre del 2016, queremos que las iglesias a través del mundo se unan en este mensaje acerca de la creación. Como les mencionaba, el salmista estaba impresionado por la belleza de la creación. Él dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. También el sabio Salomón se asombraba acerca del trabajo de la creación al observar las hormigas y desafiaba a los perezosos a mirar, a observar las hormigas con su diligencia. Dios quiere transmitir información acerca de los orígenes del universo y del hombre. Y saben, es interesante notar que hablar de Dios y hablar de ciencia eran sinónimos. Eso que nos han hecho ver como que, los científicos son malos, o los cristianos son unos ignorantes. No es cierto, y por miles de años nunca fue así. Al hablar de ciencia era hablar ¿de quién? De Dios. Esa dicotomía falsa entre Dios y la ciencia no existía. Y así lo presentan grandes científicos. Los más grandes científicos no eran ateos. No son ateos tampoco hoy. Eran hombres creyentes. Galileo, cuando hablamos acerca de Leonardo da Vinci, cuando hablamos acerca de Descartes, todos estos hombres fueron hombres cristianos. Y tenemos citas interesantes acerca de estos cristianos que han sido colaboradores en la ciencia. Y les estoy presentando las recientes, no de los viejos que ya se murieron, unos que son más recientes. Por ejemplo, en este caso, quien ganara el Premio Nobel de Química en 1936 por sus contribuciones en la investigación de los momentos dipolares y la difracción de los rayos X y electrones y gases. También tenemos otro físico creyente, uno de los creadores de la física cuántica. Contribuyó con el principio de la incertidumbre y tuvo el premio Nobel en el año 1932. Un hombre que ya falleció hace un tiempo, pero me encanta esta cita, Louis Pasteur: un poco de ciencia te aleja de Dios, pero mucha ciencia, ¿qué hace? Te devuelve a Él. Más reciente ahora, estamos hablando del Premio Nobel de Física para el año 1981. Arthur Schawlow dice: al encontrarse uno frente a frente con las maravillas de la vida y del universo, inevitablemente se pregunta por qué las únicas respuestas posibles son de orden ateo. ¿Eso es lo que dice ahí? De orden religioso. Tanto en el universo como en mi propia vida tengo la necesidad de Dios. Peter Higgs. ¿Han escuchado acerca de la partícula de Higgs o la partícula de Dios?
Antes conocíamos acerca del átomo, el neutrón, el electrón y el protón, ¿verdad? Ya no. Ahora con la ayuda de microscopios químicos, atómicos, nosotros podemos ver las fracciones. En este caso tenemos la oportunidad de ver dentro de los neutrones. Y en este caso la partícula de Higgs, llamada la partícula de Dios, y se hizo incluso un reactor para seguir chocando átomos, eso es entre Francia y Suiza, para de alguna manera ir fragmentando las partículas del átomo para poder identificar partículas subatómicas dentro de los átomos. Y dice él así: no hay conflicto alguno entre el Dios creador y lo que hasta ahora hemos descubierto sobre el universo. Es perfectamente posible tener creencias religiosas y a la vez ser un científico. Así que los bosones que están dentro de por sí del átomo, partículas subatómicas, este caballero, él reconoce la grandeza de Dios. Es que aun cuando Darwin escribía hace casi 200 años, él veía bien superficialmente lo que estaba a su alrededor. Él no entendía acerca de los procesos químicos que ocurren en la célula. Él no entendía acerca de los complejos procesos biológicos que ocurren en cada organismo y los procesos de adaptación. Hay entonces una propuesta naturalista, especialmente basado en el racionalismo de la Revolución Francesa, de diferenciar. Son dos mundos aparte: la ciencia y aquellos ignorantes de la religión. Y tenemos algunos que se burlan de los cristianos. Como en este caso, tal vez ustedes han escuchado del popular Neil deGrasse Tyson, quien dice: si dices que algún fenómeno es gracias a Dios simplemente por no conocer de dónde proviene, esto quiere decir que Dios es solo una serie de ignorancia científica que se va haciendo cada vez más pequeña a medida que la ciencia progresa. Y muchos alegaban que según el tiempo va a pasar, nosotros vamos a llegar a ser más ateos, porque vamos a conocer más de Dios y vamos a reconocer que la religión son solamente cuentos. Stephen Hawking, ¿han escuchado acerca de él? Famoso también matemático, físico, el cual está en una silla de ruedas. Él era un hombre que estaba en su entera capacidad. Él fue deteriorándose poco a poco y él alega: la ciencia no deja mucho espacio ni para milagros ni para Dios. Uno de los archienemigos de todo lo que tiene que ver con religión es nada más y nada menos de Stephen Hawking, en este caso. No Dawkins, Hawking. Y él dice: estoy en contra de la religión porque nos enseña a estar satisfechos con no entender al mundo. Y es una de las personas que más se dedica y le ponen siempre los debates a alguien que no sabe mucho de ciencia o de Biblia, y él los ridiculiza, él los hace pedazos. Usted puede ver en el internet muchos debates en los cuales él ha tratado de presentar sus puntos de vista en contra de la religión. Así que nos preguntamos: ¿será que la religión y la ciencia están en contra? ¿Será que hay esa fisura entre ambos, entre la ciencia y la religión? Yo les tengo que admitir, yo no soy el experto en apologética. Apologética se refiere a la defensa de la fe. Y en la Biblia habla acerca de defender la fe, lo presenta en la carta de Pedro. Y yo tengo respeto por quienes así lo hacen, pero no es mi rol de pararme frente a otro científico y comenzar a discutir acerca de los diferentes puntos que tienen que ver con fe y ciencia, porque en la mayoría de las ocasiones es fútil, es estéril. Ustedes pueden llegar a ganar el debate, pero no ganar a la persona. Y muchas veces esa persona se pone más terca, especialmente cuando están en público. Habiendo dicho eso, no digo que no hay ocasiones que tenemos que defender la fe, y tendremos que hacerlo. Y yo he tenido la oportunidad de en universidades del Estado, tanto en Puerto Rico, en España, en otros lugares, hacer ese tipo de presentación. Pero prefiero hacer mi ponencia, que el otro diga su asunto, en vez de entrar en la dinámica del debate, como hacen en algunas ocasiones.
yo en esta tarde quisiera enfatizar de que nosotros como cristianos, si en algún momento tenemos que presentar nuestra fe, lo hagamos de una manera sensata. ¿Me entienden? Que usted no haga el ridículo. No use argumentos que no son sólidos, que son débiles. Y Jesús animó a que usemos argumentos que sean corroborables. Porque al fin del día, la mentira o el error nos hará libres. ¿Ah? Suena bien, es un buen argumento. ¿El error nos hará libres? ¿O quién nos hará libres? La verdad nos hará libres. Y cuando Jesús habla acerca del conocimiento, Él en algunos momentos dados utiliza el término gnosis. El término gnosis. Un término griego que era más intelectual que nada. El griego usualmente hace la pregunta del qué. Pero en el caso de los hebreos, conocer no tiene esa dimensión solamente. En el hebreo tenemos el término yadá, el término hebreo yadá, que se refiere a conocer íntimamente, como Adán conoció a Eva. Yo quiero conocerlos a ustedes. Dios nos quiere conocer a nosotros. Que es más que un asentimiento intelectual. Él quiere tu relación. Él quiere conocerte y unirse a ti. Y esos son los términos en los cuales Jesús está hablando aquí en Juan 8:32, cuando habla acerca de conocer. Vamos a algunos términos. Yo no los quiero aburrir. Yo voy a tratar de ser lo más dinámico posible. Pero hay términos que por eso las advertí a algunos en las ponencias anteriores, que esto es un tema pesado. Y el primer término es epistemología. Epistemología es la rama de la filosofía que estudia el origen, naturaleza, tipo, validez y límites del conocimiento humano. O como la teoría del conocimiento sobre todo lo que respecta a su alcance, métodos y validez y la distinción entre la creencia justificada y opinión personal. Así que es muy racional, es muy académica cuando tratamos de hacer preguntas epistemológicas. Otra definición importante es el pragmatismo. ¿Qué se refiere al pragmatismo? El pragmatismo se refiere a aquello que es útil. Por ejemplo, el creer que las espinacas nos hacen bien. Las espinacas nos hacen fuertes. Me como las espinacas y me pongo como Popeye. ¡Pup, pup! ¿Será así? No. Las espinacas no. Al igual que cualquier otra verdura. Y ya. No es una cosa grande, única, una super comida, como algunas de las super comidas que tenemos hoy. ¿Qué tal acerca de adelantar el reloj? 10 minutos. Es para la clase de las 7:30 de la mañana y yo le pongo 10 minutos antes y me levanto más temprano. ¿Cuántos hacen eso? Muy bien. Es práctico. Me estoy engañando a mí mismo, pero es práctico. Lo mismo pudiésemos decir de algunos argumentos, que quizás no sean argumentos verdaderos. 1 más 1, por ejemplo, habla acerca de 5 menos 10. ¿Qué le decimos a los chicos de primer grado? Que 5 menos 10 es imposible. Pero cuando llegan, más adelante le decimos, hablamos de negativo 5. Pero es lo que ellos pueden manejar. Y algunos pueden decir, bueno, podemos hacer lo mismo con los argumentos científicos y la Biblia. No. Usted debe ser claro con los argumentos que tiene que usar de ciencia y de Biblia. Debemos reconocer que el Internet está lleno, mi gente, créanme, lleno de mentiras. ¿Y dónde estudiaste eso? Lo estudié en Facebook. Sigue hablándome, por favor. Dime más. ¿Qué más viste en Facebook? Oh, yo vi un documental en YouTube. En YouTube. Interesante. Mi hermano, porque usted lo vio en Facebook, porque lo presentaron en YouTube, porque alguien tuvo una entrevista por allá o que alguien tiene un primo que está en la NASA y que escucharon trompetas, no significa que eso sea verdad. Nosotros les he hablado frecuentemente acerca de esta ilustración. Dios pudo haber puesto aquí en el cráneo dulce de leche o cualquier otra cosa, pero Él decidió ponerles neuronas
Y esas neuronas son para utilizarlas. Por lo tanto, usted debe tratar de buscar la información. Cada vez después de una charla alguien me trae un retrato de un hueso que encontró allá y que supuestamente es de este origen y del otro. Hay elementos que simplemente nosotros necesitaremos el contexto, dónde fue excavado, las condiciones y demás para poder determinar con exactitud. Cuando hablamos acerca de argumentos que no deben usar, yo tengo una recomendación para ustedes. Sí. Si no lo va a poder argumentar bien, si no lo puede defender bien, el silencio es oro. El silencio es oro. Los argumentos que nosotros podemos tener pueden ser epistemológicos, pueden ser ontológicos o pueden ser pragmáticos. En esta ponencia presentaremos un cuadro básico de la relación entre la ciencia y el cristianismo, además de algunos de los peores y algunos de los mejores argumentos que usted puede utilizar para demostrar la relación que hay entre la fe y la ciencia. Claro está, yo voy a hacer un énfasis en lo que se llama el diseño inteligente. Diseño inteligente. La complejidad irreducible de algunos procesos que ocurren en nuestro cuerpo o de lo que nosotros podemos observar en la naturaleza. También vamos a reconocer, no crean que el diseño inteligente es la bala de plata. Y alguien me preguntaba, ¿y qué es la bala de plata? Es una expresión del inglés, silver bullet. Es como este argumento que irrefutable. Cuidado con esto de los argumentos irrefutables que van a probar a Dios. Cuidado. Cada vez que yo escucho a alguien que viene con la fórmula mágica, esto es como cuando ustedes les recomiendan alguna hierba o algún tipo de pastilla, que son estas pastillas que lo curan todo. Un tratamiento que le ayuda a la caspa, el pie de atleta, la depresión, el mal de ojo y lo que fuera. Tenga cuidado cuando tenemos esa serie de promociones. Se han usado, tristemente, argumentos equivocados y vamos a las fuentes equivocadas. En mi caso, yo les admito, yo no soy un paleontólogo. Yo no soy paleontólogo, tampoco soy geólogo. Así que si usted me trae rocas para que yo las observe, yo le voy a decir, qué linda está esa roca. Qué bonita. Pero yo no soy un geólogo, tampoco soy un paleontólogo. Puedo tener una sugerencia, pero no es mi especialidad. Mi especialidad es arqueología. Es arqueología que está enfocado en los periodos históricos. Pero hacemos la labor acá con el desarrollo de la fe y la ciencia por aquello de interactuar de manera interdisciplinaria la arqueología con la paleontología. Vamos a algunos de los argumentos tontos que se han utilizado. Este fue un argumento creado por evolucionistas y por más de 40 años el hombre de Piltdown estuvo en el Museo Británico y nadie lo cuestionaba, siendo la fusión de una mandíbula de orangután con un cráneo humano. Tenemos otros argumentos. El hombre de Nebraska, también otro hoax, es otra sugerencia falsa que se hizo y engañó a muchas personas y creían acerca de que habían encontrado el eslabón perdido. Cuando hablamos acerca de Susi, hay muchas formas de presentar a Susi. Algunos lo presentan más como un mono, otros más como un ser humano. Lo mismo el neandertal. En algunas ocasiones vemos algunas recreaciones que lo presentan más pareciendo un simio y otros simplemente más pareciendo un ser humano. Diferente tal vez, diferente a su entorno, pero nosotros tenemos una gran variedad entre los seres humanos, en las razas, la forma el tamaño de la frente, los ojos, los labios, muy variado. Y nosotros asumir de que estos seres humanos son más elementales o primitivos que nosotros es simplemente arrogancia de la peor forma. Y racismo indudablemente inherente en muchos de estos individuos que trataban de presentar el hombre perfecto y la mujer perfecta con estas facciones. Cuando hablamos acerca de la mujer, igualmente de los neandertales, se presenta también en diferentes formas y algunos de ellos reconstrucciones que no son muy diferentes a jóvenes que nosotros tenemos cerca de nosotros. Por lo tanto, en vez de ser que
que el ser humano se va desarrollando cada vez de más a mono, pareciéndose al ser humano de ahora, el Homo sapiens, lo que hemos visto en estos libros es que el ser humano cada vez lo presenta más como un mono. ¿Me siguen? Así que en vez de tratar de parecer un ser humano, ¿qué es lo que hacen estos científicos? Tratar de que el ser humano parezca cada vez más un mono, un simio. Nosotros reconocemos que los mismos científicos se han dado contra la pared, porque durante el siglo XIX, mientras se encontraban estas hermosas pinturas en las cuevas, ¿de dónde? ¿Dónde fue esto? En España. Y allí se encontraron en las cuevas de Altamira estas hermosas figuras, arte, le llaman el Picasso de los neandertales. Y estas cuevas fueron rechazadas por los científicos. Fueron rechazadas por los científicos. Si no han visto esta película, que tiene sus problemas también, pero la película de Antonio Banderas nos habla acerca de la trágica historia, cómo este descubrimiento fue rechazado y fue argumentado que era una fabricación moderna y que no había sido por la antigüedad. Entonces los mismos científicos, no son creacionistas, los mismos científicos decían, no, es que eso era muy bruto, el neandertal no podía estar pintando esas cosas. Pues no, se ha demostrado que sí, tenemos ese conocimiento, esa arte, no solamente allá en Altamira, sino la tenemos en Francia y en otros lugares donde se han encontrado yacimientos de humanos que vivieron hace mucho tiempo atrás. Muy bien, ¿qué acerca de la teoría del Big Bang? ¿Saben que la mayoría de los científicos rechazó la teoría del Big Bang por años? ¿Por qué? Porque parecía muy similar a la Biblia. Que vamos a hablar acerca de los problemas del Big Bang, y a los cristianos que abrazan el Big Bang tienen problemas. Y aún hoy algunos científicos que la habían aceptado ahora la están rechazando, pero me estoy adelantando un poco a la presentación, pero vemos cómo los mismos científicos entran en conflicto con la data. Depende de nuestras presuposiciones o lo que nosotros asumimos como correcto. Así que cuando hablamos acerca de presuposiciones y lo que asumimos como correcto, llegamos al tema de la cosmovisión, el tema de la cosmovisión. ¿Cómo definimos cosmovisión? Según el libro Naming the Elephant, por James Sire, él define la cosmovisión de esta manera, y lo voy a leer por aquello de ser formales, ¿verdad? Dice, es un compromiso, una orientación fundamental del corazón, que puede ser expresada como una historia o un grupo de presuposiciones, las cuales verdaderas, parcialmente verdaderas o falsas, las cuales sostienen, consciente o inconscientemente, acerca de lo que es la realidad y provee la base de donde venimos, nos movemos y tenemos nuestro ser. Bueno, poniéndolo más fácil, según Efraín, la cosmovisión es un par de lentes. Estos lentes con los cuales nosotros entendemos nuestro entorno o interpretamos lo que nos rodea o el marco de referencia que yo les he hablado durante esta semana. Ya sea que creas que esta vida está aquí por casualidad o que obedecemos a leyes naturales y que somos burbujas de conciencia en un océano de insignificancia esperando a explotar, ¡pop! O que crees que tienes un propósito, que vos has sido creado por una mano divina. Está en ti el decidir cuál es tu cosmovisión. Y cuando hablamos acerca de Norteamérica, hay muchas concepciones acerca de lo que es la realidad. Le hablamos de el 28% que cree que hay un grupo de hombres y mujeres que domina todo el mundo. Llámense Illuminati, masones, los judíos, los musulmanes, los jesuitas, Opus Dei o algún otro grupo nuevo. No sé si aquí tenemos uno, aquí en Entre Ríos tenemos uno. Pero algún grupo es el que domina el mundo y no es Dios el que está al control. Tenemos que el 4% cree que hay reptilianos. Realmente Obama es un lagartijo que está oculto debajo de piel, que parece ser humana, pero no es humana. Así que esto es peor que decir que él nació en Kenia y no en Hawái.
pero hay muchas personas que así lo creen, o no muchas personas, por lo menos un 4% que así lo cree. Las cosmovisiones principales son 3. Podemos ver el mundo a través de 3 lentes por lo menos. Hay más, pero para ser breves, ya sea animista, puede ser naturalista o teísta. Naturalista es basado únicamente en la razón, lo que yo puedo explicar con el método científico, empíricamente, lo que yo sé hace hoy sucedió en el pasado. Esta es la forma naturalista. Tenemos científicos que son naturalistas, que no son todos, quiero recalcar, no todos los científicos son naturalistas, por eso usted que me va a ver haciendo la diferencia entre científicos naturalistas y científicos teístas. Tenemos los animistas. Animistas son los que creen que, bueno, esto está sucediendo porque Yukiyu, Changó o algunos espíritus chocarreros son los que están dominando el mundo. Y tenemos gente que piensa de esa manera, el animismo. O podemos creer que Dios se ha revelado a través de las Escrituras. Ese es el teísmo. Y le repito, si usted no está consciente de sus argumentos y de la base de ellos, lo mejor es el silencio. Y algunos pensarán que yo soy un poco arrogante al decir que se calla la boca, pero yo no estoy solo. El sabio Salomón dijo claramente, aún el necio, cuando calla, es tenido por sabio. El que cierra sus labios es inteligente. Así que si usted no está seguro de ese argumento que está tratando de utilizar, el silencio es oro. Todos tenemos que admitir que tenemos una cosmovisión, ya sea animista, ya sea naturalista o teísta. Todos usamos argumentos basados en epistemología, ontología, pragmatismo o teleología. Y eso es lo que vamos a tratar de definir aquí de manera lo más fácil posible. Porque todos ustedes, créanlo o no, acéptenlo o no, están usando argumentos. Argumentos basados en una de estas 4 formas de entender nuestro entorno. En el caso de la paleontología, tenemos científicos adventistas, que son científicos teístas, que están haciendo investigación. Ustedes conocen a este caballero, se llama Raúl Esperante. Él es español, él es geólogo, y a él no le gusta que le filmen, o que le saquen fotos, o que graben lo que él ha dicho. Y no es porque sea tímido a las cámaras, es porque él publica en revistas académicas en el mundo entero. Y si estas revistas usted va y puso en Facebook o en YouTube, Raúl Esperante da evidencia de el diluvio, ¿qué va a pasar él con su carrera? Hasta ahí terminó. Hay que respetar eso, porque él es más útil para nosotros publicando en esas revistas académicas que si estuviera aquí publicando para Mundo Adventista o para el Adventist Review, porque es nuestro propio círculo. Él está siendo un portantorcha, un evangelista en el contexto del mundo científico, y él no es solo, hay varios que están de la misma manera. Yo he decidido publicar en la Iglesia Adventista. Yo he decidido por mi antepasado o mi base pastoral, yo estoy interesado en hablar en este entorno. Por eso tenemos el programa Evidencias. ¿Alguno de ustedes ha visto el programa Evidencias? Está el programa de Evidencias. Tenemos otro programa que se llama Ciencia 360, que es por 3ABN Latino, y está gratis. Aquí no le vamos a vender nada. No crean que antes de la puesta del sol le vamos a vender algo. No. Esto es completamente gratis y nuestra intención no es lucrarnos, sino darles materiales que estén accesibles a todos ustedes. Tenemos entonces, si hiciéramos un espectro, tendríamos a personas en la extrema izquierda que se burlan de la iglesia o del cristianismo, como Bill Maher o Stephen Hawking o Penn and Teller, personas que están más cerca del balance, como es Platinga, lo es Michael Behe, pero tenemos entre los adventistas, tenemos en el medio, en el balance. Todos decimos que estamos en el centro, ¿verdad? Pero aquí yo estoy seguro de lo que estamos presentando. Tenemos el Instituto de Geociencia, y a la extrema derecha, personas que creen que todo el mundo, los ángeles,
Lucifer, todo fue creado hace 6.000 años. 6.000 años y 4 días. 4 años, perdón. Literal, ellos creen en la inspiración verbal que Dios le explicó a Moisés: en el principio creó Dios, los cielos y la tierra, punto. Eso es inspiración verbal. Nosotros como adventistas no creemos en inspiración verbal. Creemos que Dios sopló, inspiró a los autores bíblicos. Entonces, vamos entonces a nuestra investigación. Nosotros investigamos, esto es lo que sucedió allá en Italia, en la parte norte de Italia, los Dolomitas, en los Alpes italianos. Vamos a ver algunos principios. Como les dije, todos tenemos una cosmovisión y en el caso de los creacionistas podemos utilizar argumentos basados en 4 fuentes: epistemología, ontología, pragmatismo o teleología. Algunas personas, yo les quiero clarificar, pueden ser teístas aun cuando ellos creen en Dios. Ellos creen en la evolución. ¿Me entendieron? Personas que son teístas creen en Dios, pero asimismo ellos creen que Dios creó a través de un proceso largo de millones de años. Y ese es el caso de algunas personas que practican o que defienden el diseño inteligente. Así que debemos tener cuidado con los argumentos. Y le voy a explicar por qué algunos argumentos son sólidos y por qué algunos argumentos son débiles. En el caso de la epistemología, es la que estudia el conocimiento de manera, ¿cómo dijimos? De manera racional. Uno puede hacerlo con una cosmovisión naturalista o creacionista o teísta. Ambos científicos son científicos, y entre ellos, por ejemplo, tenemos a Darwin. Darwin, quien lo veía desde su ángulo, vamos a ver si ustedes están conmigo, naturalista o teísta. ¿Cómo lo hacía Darwin? Lo hacía naturalista, lo hacía desde el punto de vista naturalista. Mientras tanto, tenemos a científicos como el doctor Leonard Brand, un adventista del séptimo día, quien analiza la misma data, pero desde el punto de vista creacionista. Potenciales problemas para los creacionistas. Algunos creacionistas han tratado de utilizar la teoría del Big Bang. ¿Será que Dios creó en el principio? ¡Bum! ¿Y ese fue el principio de la creación? No le da propósito a la creación. Y la teoría del Big Bang tiene problemas porque no todo se está en expansión, sino que tenemos evidencias de universos que están en la dirección contraria. En la misma teoría del Big Bang está siendo cuestionada por científicos naturalistas. Por lo tanto, no crean que esa es la panacea de que ahora tenemos la evidencia que vamos a utilizar el próximo sábado en la iglesia. Cuidado porque no necesariamente tiene los elementos allí. ¿Qué acerca de alegar que la tierra estaba en un eje vertical antes del diluvio y que después del diluvio se viró? ¿Han escuchado ese argumento? Ese argumento asume que la tierra estaba en vertical, pero si la tierra estuviera de manera vertical, no habría estaciones. Y en Génesis 1:4 nos dice que había estaciones. Eso implicaría que la tierra habría invierno en unas partes de la tierra todo el tiempo, como en Argentina, que parece que el invierno no se fue. Y habría calores asfixiantes en otras partes del mundo, como en República Dominicana y Puerto Rico igual. Pero no es cierto. Nosotros no tenemos evidencia de que así fuera. Va en contra de la Biblia y en contra de lo que conocemos sobre la tierra. ¿Qué acerca de que la NASA ha corroborado que el día largo de Josué fue confirmado? ¿Han escuchado acerca de eso? El día largo de Josué confirmado por la NASA. Eso es un hoax que tiene 70 años, antes que la NASA existiera. No hay evidencia de tal cosa y no pudiésemos nosotros corroborarlo de todas maneras. Tampoco aquellos que alegan que en el radiotelescopio que tenemos en Puerto Rico se escuchaban trompetas. Se llama un radiotelescopio, pero no es que escucha radio. El radiotelescopio está analizando ondas
que no son las ondas de radio. Estamos hablando acerca de, sí, ondas de luz, otro tipo de ondas que analiza el radiotelescopio, pero no se está refiriendo a que escuchó las trompetas desde Orión y que Jesús viene pronto porque lo escucharon allá. No repita ese tipo de argumento. La idea que la segunda ley de termodinámica comenzó después de la caída. Esto es importante, esto es interesante. Esto alega, este principio, dice que es parte de la maldición, argumentando que la entropía, ¿qué significa entropía? Algunos de los adolescentes que están por aquí cerca, piensen en su cuarto y piensen en entropía. Se refiere al desorden, el desorden del universo, que algunos alegan que comenzó con el pecado, pero no necesariamente es desorden la entropía, porque algunos de los adolescentes se defenderían. No, pastor, no es desorden. Yo lo tengo organizado de manera creativa. Pero tenemos que, para usted poder hacer un pastel, usted necesita entropía. Para la digestión y diferentes procesos, tiene que haber entropía. Que de desorden o de orden haya desorden para que otros procesos sean posibles. ¿Me siguen? Por lo tanto, el principio de entropía no puede ser maldición. Y en el jardín del Edén, Eva hacía pasteles. Muy bien. Argumentos viejos o descalificados. Por ejemplo, que los neutrinos están ausentes en el Sol, que el Sol no tiene neutrinos y que prueban que el Sol brilla por colapso gravitacional. Y es prueba de un Sol joven. Bueno, hemos encontrado neutrinos en el Sol, por lo tanto, ese argumento viejo tampoco usted lo debe estar usando. Si eres evolucionista, bueno, te voy a dar algunos de los problemas que tienes con la evolución. En la perspectiva naturalista se dice que en la naturaleza todo se explica sin intervención divina. Por otro lado, en el caso de los creacionistas, vemos la intervención divina. Y vamos a ver 4 de esos argumentos que se utilizan comúnmente, como es el caldo primitivo, la evolución, el ancestro común y el registro fósil para el origen de la vida. Y otras teorías por encima, como es los multiuniversos, el Big Bang y la teoría del tiempo imaginario, las cuerdas y la relatividad. Por ejemplo, esta teoría asume que hay una lotería cósmica, que este es un universo y que hay muchos universos, porque se ha determinado que se requiere tantas millones y millones de casualidades para que el universo sea formado. Y dicen, ¿saben qué? Es que hay otros universos y entre esos universos de alguna manera encajó. Quiero que entiendan, para que haya proteína, para nosotros hacer algo tan sencillo como la proteína, los procesos que se requieren no son procesos que se pueden hacer por la casualidad. Para que la sangre coagule, cuando usted se da un tajito, ¿verdad? Se corta. Para que usted se corte, para que se forme como decimos allá en el campo, la cascarita, ¿verdad? La piel, para que se reponga, tiene que haber toda una cadena con los glóbulos blancos, los glóbulos rojos, para que eso pueda suceder. Dentro de una célula, con la formación de aminoácidos, para la proteína, también tenemos una serie de procesos que son bien complejos, son pequeñas fábricas que ocurren dentro de cada célula. Y usted me va a decir que todo eso sucede por casualidad. Mire, usted requiere fe para todo. Usted requiere fe de que Dios lo hizo o requiere fe que eso es por casualidad. Muy bien. ¿Qué acerca de las probabilidades? Fíjense aquí, y aquellos que les gusta la matemática, para que vean la posibilidad de que se originara la vida por casualidad. Es 10 a la 40. Esto es 10 multiplicado por 10, unas 40,000 veces. Fácil. Igual que ganarse la lotería. Esto es igual a decir que vino un tornado, pasó por un depósito de chatarra, ¿y cuál fue el resultado? Más o menos lo mismo. Eso es lo que estamos sugiriendo. ¿Qué acerca del Big Bang? Ese estallido misterioso. Tampoco nosotros pudiésemos argumentar que el Big Bang puede corroborarse ni siquiera científicamente. No se ha comprobado que la vida haya surgido de ese estallido.
Así que no tenemos evidencia para el famoso Big Bang. ¿Qué acerca del tiempo imaginario? Es una dirección diferente del tiempo que experimentamos. Uno puede moverse donde uno quiera. Esto está relacionado al Big Bang. ¿Qué acerca de la teoría de las cuerdas? Que intenta explicar la naturaleza de la materia y sus interacciones, la gravedad por cuerdas que son imaginarias. No voy a ir más en detalle. Que acerca de la relatividad, que el tiempo es relativo y que se percibe diferente en otra dimensión. Tino, nino, nino, nino. Star Trek. No, todo esto suena bien en ciencia ficción, pero no tenemos evidencia de esas sugerencias. ¿Qué acerca de el problema que tienen los que creen en la evolución con la explosión cámbrica? Antes de Jurassic Park, antes de los Cretáceos, antes de estos periodos importantes, nosotros tenemos una cantidad de seres bien complejos que aparecen bien temprano en el registro fósil. No lo pueden explicar. No se puede explicar con la teoría de la evolución. ¿Qué acerca de el caldo? Esto es una contradicción. ¿Por qué? Porque para que ese caldo funcione, si hay presencia de oxígeno y rayos ultravioleta, no puede existir el caldo primitivo. No puede existir. Cuando la Tierra estaba en estado primitivo, según se explica, el caldo no puede haberse formado. Porque si la Tierra hubiese tenido oxígeno, el oxígeno destruiría lo que sucede en el caldo. Por eso es que esos procesos ocurren dentro del cuerpo y no ocurren fuera del cuerpo. De igual manera, sin oxígeno y sin rayos ultravioleta, tampoco hubiese habido caldo primitivo. ¿Qué acerca del pragmatismo? Así que dijimos, estos son los argumentos epistemológicos. Vamos a ver los argumentos que son pragmáticos. Pascal lo ponía de una manera bien fácil. Lo vamos a poner como si fuera una lotería o ir al casino. Tú puedes creer que Dios existe o que Dios no existe. Si Dios existe y todo esto termina y Dios viene, tú te pegaste en la lotería porque Dios existía. Pero si Dios no existe y a fin de cuentas somos solamente alimento para gusanos, y esto te hará de un chiste, pues no perdiste nada, porque vivir cristianamente, sin problemas del alcohol, sin problemas del cigarrillo, con una buena familia, pues valió la pena. Pero si Dios sí existe y tú no crees en Dios, ¿qué te pasa? Estás frito, literalmente. Pero si Dios no existe y tú no creías que Dios no existía, pues no ha pasado nada. Por lo tanto, la lotería, o lo que sugiere, en este caso Pascal, es que nosotros tratemos como que Dios sí existe. Y tal vez ustedes recordarán, y en el audio me pueden ayudar, me recordarán a Indiana Jones. Indiana Jones, él iba a través de los pasos en la tercera cruzada. Vamos a imaginarnos que la cuarta cruzada nunca existió. Y él va a través de estos puntos obedeciendo los asuntos que son de fe para poder pasar de una prueba a la otra. Indy, ¿creía en estos asuntos de fe? No, él es un escéptico, él es ateo. Pero él se arrodilla, él cruza, él se inclina. Él incluso cuando llega a la parte final hay un abismo. Y en ese abismo, ¿qué él hace? Él brinca, hace un leap of faith. Él da un salto de fe para poder llegar hasta el otro lado. Porque de eso se trata. No necesariamente que tú creas, sino lo que funciona es lo que nosotros deberíamos utilizar. Muy bien, después les enseño la película más adelante. Muy bien. Potenciales problemas para los creacionistas. Argumentos tontos que aparentemente son pragmáticos. Algunos creacionistas han dicho que los hombres tenemos una costilla de menos. No, no es cierto. El hecho de que a usted le hayan cortado un dedo, ¿significa que sus hijos van a tener 9 dedos? No, ellos van a tener 10 dedos. Así que no es cierto. ¿Qué acerca de, cuando hablamos acerca de que algunas personas nacen sin los cordales? Bueno, ya que le han sacado los cordales a las personas, pues eso significa
que tanto ha sucedido que las personas nacen sin cordales. Pero esto no es cierto. Lamarquismo es el problema, que algunas personas nacen sin cordales y no necesariamente es un proceso de adaptación. Porque si fuera que por cortar algo o quitar algo desaparecería, no hubiese sido necesaria la circuncisión entre los judíos. Y no voy a tener una foto de eso. Muy bien, continuamos. ¿Qué acerca de, en este caso, de que Darwin, supuestamente, él se convirtió antes de morir? No tenemos ninguna evidencia de que Darwin se haya convertido en la cama de su muerte. En Job 38:14, no prueba que los hebreos creían que la tierra rotara. El versículo no necesariamente está probando ese. ¿Qué acerca del Fibonacci? Fibonacci es un argumento interesante. El argumento de Fibonacci con la suma y como algunos elementos en la creación, como son caracoles y demás, es un argumento que yo creo que hasta cierto grado se puede usar, pero cuidado, porque algunos lo llevan a un extremo, por ejemplo, alegar que ciertos rostros son perfectos y otros no. Y son argumentos que rayan en el racismo. Lo voy a hablar a la clara. Estos rostros son bellos, son perfectos y estos rostros no lo son. Por favor, según tu definición de belleza. Pero en la mía, en mi librito, no es así. Y en los libros de las personas que tienen sentido. En este sentido, usted no tiene que estar de acuerdo conmigo. Usted tiene todo el derecho a estar equivocado. Muy bien. ¿Qué acerca del arca de Noé? Que supuestamente se encontró. ¿Y quién sabe quién la encontró? Ahora lo encontraron los chinitos. Anteriormente la había encontrado Ron Wyatt. Que una estructura que es mucho más grande de lo que era el arca de Noé y está hecha de barro completamente, barro y piedra. Ron Wyatt es interesante porque este hombre ha descubierto casi todo y nosotros hemos tenido la oportunidad de ir a bucear en el Mar Rojo, ver los pilares que él alega, ver el lugar donde supuestamente encontró la sangre de Jesús y ninguno, óigame bien, ninguno de sus argumentos ha podido ser corroborado. Por lo tanto, no utilice los argumentos de Wyatt de ninguna manera. El diluvio, mi gente, fue más que mucha agua. El diluvio fue un proceso complejo donde hubo vulcanismo, donde hubo caída de meteoros, donde hubo derivas continentales hasta cierto grado. Fue impresionante, algo así como Ice Age, que se separaron las placas de la misma manera, pero no se trató del nuez, y que de alguna manera ese nuez hizo que se causara la deriva continental, pero ustedes entienden. La época de hielo sí existió, sí ocurrió y tenemos evidencia de ese proceso que ocurrió. Igualmente cuando hablamos acerca de Pangea, no podemos negar la verosimilidad de Pangea. Vamos entonces al tercer argumento. Sus argumentos pueden ser epistemológicos, pueden ser pragmáticos o pueden ser ontológicos. Y los ontológicos se refiere al conocimiento del ser, de quién yo soy. Más que el argumento científico de cabeza es quién yo soy. Y el más famoso de ellos era Anselmo. Anselmo decía que Dios es algo así como una torta de chocolate. Pero es la mejor torta que jamás tú te puedes imaginar. Y si yo creo que es posible que esa torta exista, es posible que Dios exista. Creemos que el Señor es algo tan grande y tan maravilloso que no puede ser cuestionado. Y piensa en lo mejor que tú puedas imaginarte, eso es Dios. Esto nos lleva a preguntas existenciales acerca de por qué existimos, por qué tiene sentido la vida. Y son argumentos interesantes. Y les hablo claro, usted no rechace del todo los argumentos ontológicos, pero no son los argumentos definitivos que podemos utilizar para la existencia de Dios. En el caso de Plantinga, que es un defensor de que Dios existe, tiene el problema que cree en la evolución, lo cual contradice. Si tú crees en la evolución, hubo muerte antes de la creación y por lo tanto la cruz de Cristo no tiene ningún valor. Y tenemos serios problemas en ese sentido con Plantinga. Igualmente tenemos problemas con los
con los que creen en el diseño inteligente. No podemos explicar las tragedias y el porqué de esos serios cuestionamientos. En sociedad sin Dios, los experimentamos. Una sociedad sin Dios es una sociedad que lo hemos visto en el caso de Corea del Norte, en el caso de la Rusia, de la Unión Soviética y tantos otros que murieron bajo Hitler. Vamos al último. El último son los argumentos teleológicos. Teleológicos. Viene de la palabra telos, la palabra griega en telos, que significa propósito, objetivo. Entre ellos, el más famoso es, en este caso, Michael Behe. Michael Behe, él propone una trampa de ratón. ¿Han visto una trampa de ratón? La trampa de ratón. La trampa de ratón tiene pocos elementos. El pedazo de madera, el alambre, tienes el resorte y tienes el pedacito de queso. Todos estos elementos son necesarios para poder ser efectiva y sin uno de esos elementos no es efectiva. Entonces él estudia, por ejemplo, la epiglotis. ¿Qué es la epiglotis? Esa válvula que impide que se vaya el agua a los pulmones. Allá en el campo donde yo hablamos se dice el garillo viejo. Y se fue. No hay media epiglotis. O la tienes o no la tienes. ¿Qué acerca del ojo? ¿Ustedes han visto medio ojo? No. O lo tienes o no lo tienes. Lo mismo con la coagulación y demás. Ahí tenemos a la epiglotis para que tenga una idea más clara. Ahí tenemos la córnea, la formación del ojo. ¿Qué acerca de la coagulación? El proceso que expliqué hace un momento. También es necesario que en esa cascada que ocurre cuando usted se corta estén todos los elementos presentes. ¿Qué problemas tenemos con el diseño inteligente? Que yo puedo ser un deísta, puedo creer que Dios es una mente sabia que echó a andar el mundo como el relojero y lo tiró. No creo que Dios tiene un propósito para mi vida. Y eso no es lo que yo creo acerca de mi Dios. Mi Dios se preocupa por mí. Y esa no es la figura que yo tengo. En este caso tenemos serios problemas con el diseño inteligente. Porque si es solamente el deísmo, un Dios que no se preocupa por nosotros, pues tenemos serios cuestionamientos acerca del propósito para tu vida. Muy bien, algunos argumentos que debemos de abandonar relacionados a la teleología. El decir que la Biblia habla de dragones. La versión del rey Jacobo, en inglés, the King James Version, they speak about dragons. Hablan acerca de dragones. En el siglo XVII, dragones era una palabra para estos animales grandes que nosotros vemos en la iconografía de muchas catedrales. El libro de Malaquías, por ejemplo, habla acerca de dragones. Pero cuando usted lee la palabra que se define ahí para dragón, más adelante en otros contextos, se refiere a chacales. Y no necesariamente a estos seres inmensos que botan fuego por la boca. No, se está refiriendo a animales, y lo mismo los unicornios. Los unicornios no son estos animales de la imaginación que aparecían por ahí, aun cuando la Biblia habla acerca de unicornios en la versión del rey Jacobo. Por lo tanto, no tenemos evidencia de estos dragones. Sí pudiésemos sugerir que había algunos animales, reptiles grandes, que sobrevivieron el diluvio. Pudiésemos sugerir eso. Pero decir que los podemos identificar claramente en la Biblia, incluso el leviatán, que aparece en el libro de Job, es más grande que un cocodrilo, o que en este caso se identifica con un búfalo, pero identificarlo específicamente con algún dinosaurio, tenemos problemas. Así que debemos ser cuidadosos. Sí, la Biblia sugiere que había, dice claramente, de plano, que Dios creó todos los animales y por lo tanto no deberíamos tener problema con ver esas criaturas de la mano de Dios. No estamos totalmente seguros a qué se refería la señora White con amalgamación. Ella dice que hubo amalgamaciones o amalgama entre hombres y bestias y demás. ¿Qué ella quiso decir? Pregúntele. Después de la resurrección, tenga esa oportunidad. Pero por ahora, especular, serios problemas.
no es conveniente especular. ¿Qué acerca y fíjense lo que dice ella acerca de esta materia de la paleontología? La ciencia humana nunca podrá dar razón de sus maravillosas obras. Dios lo ordenó de tal modo que hombres, bestias y árboles, muchas veces más grandes que aquellos que están ahora sobre la tierra, fueran sepultadas y allí preservadas como evidencia, para que el hombre del que los habitantes del mundo antiguo perecieron por el diluvio. Dios diseñó que el descubrimiento de estas cosas en la tierra establecería la fe de hombres en la historia inspirada. Así que hay razones por las cuales ser un paleontólogo o un arqueólogo. Y la sierva del Señor ahí lo establece. Muy bien, ¿qué acerca de los dinosaurios? Hay personas que dicen que los dinosaurios no existieron, que eso es un cuento y que no existieron. Mi gente, tenemos mucha evidencia que los dinosaurios sí existieron. Tenemos museos llenos de huesos de dinosaurios. Tenemos aquí una colección de huesos que demuestran que estas criaturas inmensas sí existieron en algún momento dado sobre la tierra. Negarlo sería simplemente insultar la inteligencia elemental de otras personas. ¿Qué acerca del plesiosaurio encontrado en el año 1977 en Nueva Zelanda? Este plesiosaurio, supuesto plesiosaurio, no es otra cosa que un tiburón canasta. Cuando se descomponen, se ven de esa manera y algunas personas lo identifican con un plesiosaurio, pero no. El decir que el Archaeopteryx es una mentira, es un hoax, es ser ignorante. Este animal, un ave con dientes, un ave, existió. Tenemos evidencia que existió. Y el decir que es un hoax o que es mentira es simplemente negarse a la evidencia. Tenemos que tener cuidado con cuando hablamos acerca de microevolución. Usted, si quiere utilizar el término, está bien, pero sea cuidadoso con el término microevolución. ¿Por qué? Porque mejor hablemos de adaptación. Para que haya evolución, escúcheme, para que haya evolución tiene que haber adelanto o generación del paquete genético. Cuando hay adaptación, usted pierde siempre algo. Yo quiero ser más específico. Usted ha visto el ébola o los diferentes virus, la influenza que cada año viene, ¿verdad? La influencia está mejorando con los antibióticos para hacerse más inteligente este virus. No, cada año lo que hace es perder material genético para adaptarse. Esto no lo estoy diciendo yo, Efraín Velázquez, es científicos que estudian los virus a ese nivel, a nivel de microscopio. Así que no están mejorando, están dejando algunas características, recesionan algunas características para adaptarse. Lo mismo estos peces que no tienen ojos, lo mismo diferentes adaptaciones que hay en el mundo son adaptaciones y no es que está mejorando o que esté evolucionando en ese sentido. Por esa razón, aunque el término usted lo puede utilizar si se siente cómodo, yo prefiero hablar acerca de adaptación. Y esto es diferente lo podemos ver adaptación con las diferentes razas de animales, y yo hablaba de las razas de seres humanos. Dios tenía en su mente maravillosa, tenía todos los colores. Yo les hablaba desde negro intenso hasta blanco transparente. Y todo lo que tenemos en el medio, rojizo, amarillito, marroncito, lo que fuera. Toda esa belleza que hay en la creación es parte de la mente ¿de quién? La mente de Dios. La mente de Dios. Eso es parte de la adaptación y lo vemos en los caballos, lo vemos en los perros y demás. Eso es muy diferente a lo que se habla con la macroevolución, que no hay ni un ejemplo, escúchenme bien, ni un ejemplo que podamos decir de macroevolución. La evolución lo ve de esta manera, la creación lo ve con la adaptación de otra manera. Nosotros no podemos alegar que ¿por qué los monos no siguen evolucionando? Porque eso también es un argumento que no tiene mucho sentido. Muy bien, ¿qué acerca de
la generación actual, la generación Y, ¿qué le importa a los muchachos de hoy? Bueno, enseñémosle la importancia que tiene la creación para el propósito que tiene Dios en nuestra vida. Y establezcamos principios. En primer lugar, que la verdad, únicamente la verdad, no la mentira, que llegó, encontraron el arca de Noé, que encontraron... No me diga mentiras, por favor. Pero es que la persona llora cuando está dando el mensaje. Es mentira. No me importa lo que diga, si es mentira, es mentira. Digamos, reconozcamos que la verdad, no el error, nos hará libres. Argumentos viejos y expirados inspiran burla. Buscar la fuente o el testigo, Proverbios 11:14. No hay secretos ni conspiraciones. Los problemas del argumento de la bala de plata, como les dije. Mire, el rico y Lázaro, si algo nos enseña es, en esa parábola, que si aún resucitara a alguien y fuera a hablar con ellos, hay gente que no va a creer. La evidencia no necesariamente es evidente para muchos. Lo que es evidente para vos, para ti, quizás no sea evidente para otra persona. Debes evitar imponer formas modernas al texto bíblico, como el caso de los dragones, la gnosis y demás. No hacernos enemigos de la data, decir, esos científicos son malos. Usted estudie y vea los argumentos que ellos tienen. La data es neutra, Cuando hablamos acerca de los millones de dólares que ellos tienen para investigar, bueno, debemos aprovecharnos de lo que ellos están utilizando en esas investigaciones. Porque ellos, a diferencia de nosotros, tienen dinero del Estado para poder hacer investigaciones que nosotros no tenemos. No atacar la ciencia como si se tratara de un cartel enemigo o un grupo conspiratorio. Y reconocer que hay veces que es mejor callar. El conocimiento en el pensamiento hebreo va más allá de la curiosidad que es satisfecha con datos como en el mundo occidental. Nadie puede convencer a nadie que tiene una cosmovisión prejuiciada hacia un creador. Solamente aquel que estuvo frente a la tierra desolada y vacía puede crear un corazón nuevo y sensible que tenga paz en medio de los desafíos de la vida, la enfermedad y la muerte. Solo aquel quien es tocado por el Señor tiene esperanza en tanta desesperación. Comparte tu historia, tus dudas, tus luchas, tus bendiciones y la verdad os hará libres. Que Dios les bendiga.